En este programa especial de PCR, Proyecto Segunda República, quiero hacer algo distinto. Quiero compartir con ustedes un análisis muy profundo, muy inteligente, que hace un íntimo amigo mío y camarada, el licenciado Juan Pablo Rey, fundador y director de la Escuela Aurum Argentina, que analiza distintos aspectos de la vida moderna, de la vida contemporánea, del ser humano, desde un punto de vista mayormente junguiano, o sea, según la teoría, las distintas teorías del psicoanalista suizo Carl Gustav Jung. A mi criterio, creo que Juan Pablo Rey es un verdadero continuador de la escuela de Carl Jung. O sea, no es que él comenta la obra de Carl Jung, sino que construye sobre ella y la avanza en lo que es el conocimiento humano para gran beneficio de los que quieran escuchar. La Escuela de Sabiduría Aurum Argentina, usted puede interiorizarse de mayores detalles y contactarlo en este link www.aurumargentina.com, que invitamos a que lo hagan. Y en su canal de YouTube, que es aparte, Juan Pablo a menudo coloca distintas conferencias que él da, que son públicas, para beneficio del público. Una que hizo recientemente, la número 447 del Centro de Estudios Aurum Argentina, del 14 de noviembre de este año 2020, él lo llamó Cruzando el Abismo. Creo que es muy relevante para los momentos que vivimos que usted vea complete esa conferencia, de manera que en los detalles de este video vamos a poner el link para que usted pueda verla toda la conferencia, que dura 1 hora 50. Pero en este video me pareció oportuno elegir algunas partes que tienen gran actualidad política, por así decirlo. Y lo ha hecho Juan Pablo analizando una película muy extraña que se llama Bulworth, del año 1998. Dirigida y actuada por un actor norteamericano, Warren Beatty, que luego de hacer esta película medio lo borraron. Hollywood lo borró de su lista de la vida, de su libro de la vida, como hicieron con Mel Gibson, también más o menos para esa época. Se trata de la historia de un candidato político norteamericano que tiene una crisis espiritual, una crisis existencial, y se da cuenta que el sistema político norteamericano es toda una mentira. Toma contacto con unos raperos, unos chicos negros raperos, muy buenos, muy creativos, y se hace amigo de ellos y cambia su campaña política de ser un serio político norteamericano a ser un rapero que dice tremendas verdades. Antes de que usted vea el tramo que he editado un poco por una cuestión de tiempo de la conferencia de Juan Pablo Rey, les voy a pasar 2 tramitos antes. En primer término, un tramo para tener una suerte de ducha de pragmatismo político de ese gran cómico fallecido ya, lamentablemente, que se llamó George Carlin, con los subtítulos abajo, donde él hace una crítica feroz del sistema político, no solamente norteamericano, sino planetario y desde luego argentino, porque lo podemos aplicar también a la República Argentina. Lo que usted va a ver ahora es de los años 90. Escúchelo, es muy cortito. But there's a reason. There's a reason. There's a reason for this. There's a reason education sucks, and it's the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It's never going to get any better. Don't look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets. And they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them.
That's against their interest. That's right. They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table and figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime, and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. And now they're coming for your Social Security money. They want your fucking retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street. And you know something? They'll get it. They'll get it all from you sooner or later because they own this fucking place. It's a big club, and you ain't in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they used to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long, beating you over the head in their media, telling you what to believe, what to think, and what to buy. The table is tilted, folks. The game is rigged. And nobody seems to notice. Nobody seems to care. Good, honest, hard-working people, white collar, blue collar, doesn't matter what color shirt you have on. Good, honest, hard-working people continue. These are people of modest means. Continue to elect these rich cocksuckers who don't give a fuck about them. They don't give a fuck about you. They don't give a fuck about you. They don't care about you at all. At all. At all. Because the owners of this country know the truth. It's called the American dream. Because you have to be asleep to believe it. Y ahora, en segundo término, quiero que vean el tráiler con subtítulos de la película Bulworth de Warren Beatty, sobre la cual Juan Pablo ha hecho su análisis. No he podido ubicar la película entera con subtítulos en YouTube. Cuando lo podamos hacer lo informaremos. Si alguien la llegara a encontrar, por favor avíseme, así podemos poner el link en este video para quienes quieran ver toda la película, que no tiene desperdicio. Se trata de una de esas películas que salen de Hollywood o de las usinas del entretenimiento que se les escapan, pareciera ser, que dan un mensaje inusualmente, insólitamente profundo, como The Matrix, como otras películas que hemos analizado, They Live, que también lo hemos mencionado en ellos viven en esta serie de videos, que no sé si es que se les escapa o hay una ley cósmica que los obliga cada tanto a decir la verdad, de una forma sutil, de una forma indirecta. Quien quiere oír, que oiga. Quien no quiera oír, que no oiga. No hay ningún problema. The format agreed to by the two campaigns is as follows. There will be no opening statements. Questions will be addressed to each of the candidates in alternating order. The candidate to whom the question is addressed will have 2.5 minutes to answer. The other candidate will then have 1 minute to reply, and the first candidate will then have another 30 seconds for a final comment on that question. After the allotted time for questions, each candidate will make a final statement of 3 minutes. Mr. Weldy won the drawing of lots. He's elected to make his closing statement. Yo, I was just supposed to set the guy up, not do the shit myself. Now I can't even get Vinny on a damn phone. The first question will be from Jan Carl and is for Senator Bulworth. Senator Bulworth, the news today requires us to ask you about this sudden change in your campaign style. Could you explain it? Why are you here? Let's admit it. You're here because you're making a bundle, right? I beg your pardon? Oh, you mean you're not here because you're getting paid a bundle of money? Come on, come on. We got 3 pretty rich guys here getting paid by some really rich guys to ask a couple of other rich guys questions about their campaign. But our campaigns are financed by the same guys that pay you guys your money. So, I mean, what are we talking about? I'm bringing the man down there. If they don't like it, they can kiss my ass. I could tell you stories about getting money from these guys that would pin your ears back. I have stories about me. I mean, I don't know about Hugh. Do you have that? Well, but I tell you, we got a club, something hot, right? Republicans, Democrats, what's the difference? You know, your guys, my guys, our guys, us guys. It's a club, so why don't we just have a drink? You? No? You know, Hugh, if you win this thing, you really got to think about where you're going to put your kids in school. We put our daughter in Sidwell Friends with Clintons. The Gores really like St. Albans. But a public school anywhere around Washington's a disaster. Excuse me, Senator. If you don't mind, at the moment, I think we're here to ask about the news of your campaign. News? What are you talking about, the news?
Come on, the guys you and I get our money from, they don't want the people to have the news. They want you to think that corporations are more efficient than government, right? You want to know why the healthcare industry is the most profitable business in the United States? Because the insurance companies take 24 cents out of every dollar that's spent. You know what it takes the government to do the same thing for Medicare? 3 cents out of every dollar. Now, what is all this crap they hand you about business being more efficient? What the hell is going on in The here? government doesn't make a profit. These guys need to be regulated. What, do you think these pigs are going to regulate themselves? What's going on? Gentlemen, if you'll please pardon the interruption, it seems as if we're experiencing some technical difficulties here. Hey, you, what's up? What's up? What's happening, baby? Huh? Verán por último que el video de Juan Pablo viene de toda una serie de análisis que él viene haciendo de un filósofo italiano que vivió entre 1898 y 1974. Falleció pocas semanas antes que falleciera el general Perón, que se llamó Giulio Cesare Evola, Julio César Evola, filósofo, esoterista, tradicionalista, orientalista, que propuso para Benito Mussolini, porque estaba alineado al régimen fascista de Benito Mussolini, la idea de un racismo del espíritu, un racismo espiritual, rechazando en cierta manera ese racismo biológico darwiniano que en aquella misma época estaba tan en boga en Alemania. Julio Evola inspiró y fue seguido por muchos otros intelectuales conocidos, más conocidos que él, Umberto Eco, por ejemplo, el novelista italiano, Mircea Eliade, que escribió sobre la historia de las religiones, el propio Steve Bannon, uno de los principales asesores del presidente Donald Trump, lo tenía como uno de los inspiradores del movimiento euroasiático, que hay que seguirlo de cerca por más que no se hable en los medios, que es esa unión entre Europa y Asia, que muchos en Alemania, no Angela Merkel, sino la Alemania profunda, la Alemania que tiene bien hundidas sus raíces en el suelo, no solamente germánico, en el suelo de Occidente, en el suelo de Europa, que imaginan o sueñan con un futuro eje Berlín, Moscú, Pekín, donde estaría bajo una única consideración geopolítica todo aquello que Halford Mackinder, uno de los grandes geopolíticos británicos, llamó la isla del mundo, que desde ahí el que controla la isla del mundo controla la totalidad del mundo. Esto fue reconocido por geopolíticos norteamericanos como Zbigniew Brzezinski y el propio Kissinger también, que se maravillaban que Estados Unidos hubiera llegado tan lejos, siendo que no tiene nada que ver con la isla del mundo. Está ubicado geográficamente totalmente fuera de la isla del mundo. Y diseñaron una geopolítica para anular y neutralizar cualquier movimiento geopolítico euroasiático, y el señor Evola fue uno de sus máximos representantes. Así que los invito a que veamos este tramo de la conferencia número 447 del licenciado Juan Pablo Rey de la Escuela Aurum Argentina, y medite cuidadosamente las palabras que él, de una forma muy inteligente, las va volcando de una manera pausada, de una manera bien sopesada, para que usted las pueda degustar más y ir sacándole las profundas consecuencias que se pueden sacar de ello. Muy buena tarde. Bienvenidos a la Escuela Aurum Argentina. En este 2020, cursando nuestro segundo año del Centro de Estudios. Hoy, 14 de noviembre. Toda esa cuestión que hoy está de moda, la conspiranoia, que son personas que alegremente pretenden interpretar lo oculto, sin haber tenido previamente la capacidad de interpretar lo aparente, y sin haber destilado cuestiones en lo físico, en lo mental y en lo emocional. Fíjate que cuando intentan internarse en la cuestión conspiranoica, empiezan a delirar fácilmente. Es muy fácil delirar en la conspiranoia, porque se trata de un abismo sin fondo, que tiene milenios
son cuestiones de muy larga data en la historia de la humanidad. Es más, son cuestiones que son prácticamente intrínsecas a lo que es humano, netamente humano, como diría Nietzsche. Fíjate que en casi todas las concepciones de la creación de la humanidad hay una cuestión cuasi conspiranoica, ¿no? Que determinados dioses pelearon contra otros dioses, le llevaron la contra y crearon a la humanidad, a pesar de haber sido advertidos por el otro bando de los dioses de que no lo hagan, ¿no? El mito de Prometeo, de darle determinadas capacidades al ser humano, ¿no? En contra del consejo de otros dioses que dicen que la humanidad no está preparada para recibir ese fuego, y aún así se lo dan, esa chispa en la mente, que después va a dar lugar a la técnica. Fíjate, eso es lo que Stanley Kubrick, magistralmente, plasmó en esa imagen de 2001 Odisea del Espacio, cuando aparece el monolito negro en el planeta Tierra, cuando está el homínido, el pasú, en la Tierra, que luego de tomar contacto con ese monolito negro, se le ocurre algo que no se le había ocurrido a ninguno de los otros monos, a ninguno de los otros homínidos pasúes, que es utilizar un hueso como herramienta. Fíjate. Esa escena maravillosa que plasmó Kubrick es la primera intervención conspiranoica, fíjate, en la historia de la humanidad. Cuando aparece algo desde otro lugar, cuando algo irrumpe en la evolución humana y la torna disruptiva. Recordemos que a nivel genético, ¿no?, todas las escuelas evolutivas hasta el día de hoy siguen sin encontrar el eslabón perdido que hay entre el homínido y el ser humano. Fíjate, por supuesto, eso es imposible hacerlo desde el pensamiento táctico, desde la estructura, desde lo tangible y desde lo conexo. Porque eso que se produce en el ser humano, de que el ser humano es más que un homínido, pese a tener menos cromosomas, fíjate, eso es una paradoja. Lo evolutivo te diría, bueno, el ser humano es más que el homínido porque tiene más cromosomas. No, el ser humano tiene menos que el homínido. Pero en eso que tiene menos, en ese cromosoma de menos, como hay un espacio libre, acontece otra cosa. Fíjate, ahí está el pensamiento estratégico. Ahí está, en ese cromosoma de menos, y en esa falta, y en ese abismo. Fíjate. Ahí aparece lo humano, por primera vez. Fíjate que eso está en nuestra estructura, pero se percibe como una falta, como algo que es menos, que aparentemente es menos, pero que en realidad nos lleva a ser más como especie. Es una paradoja. Es una paradoja que surge del abismo. Porque Ébola termina haciendo una crítica. Fíjate, eso es lo más desconcertante. Una crítica del fascismo y de los movimientos de derecha que surgieron en Europa. Tanto del fascismo de la Italia, de Mussolini, como del nacionalsocialismo de Alemania. Ébola es prácticamente el único autor que, siendo famoso en esa época y siendo leído y siendo un referente, realiza una crítica feroz a la derecha, porque se sitúa a la derecha de la derecha. Fíjate, ¿no? De por qué Ébola escribe Imperialismo Pagano en el año 28, 1928, ¿no?, siendo una obra tremendamente anticatólica,
anticristiana, reivindicando el paganismo. Y decían, y después Ébola abdica de esa obra, ¿no? Y lo tomaban como que Ébola primero fue para adelante y después fue para atrás, como que se arrepintió. Y fíjate que no se nombra en ese reportaje una cuestión capital, que es qué sucedió, qué se estaba constelando en Europa en ese momento, particularmente en Italia. Fíjate, Mussolini firma el Tratado de Letrán en 1929, un año después que Ébola escribe Imperialismo Pagano. Quiere decir que Ébola le estaba dando tiempo, fíjate, con el imperialismo pagano, para que Mussolini no firme el Tratado de Letrán, que era lo único que debería haber hecho Mussolini, no firmar el Tratado de Letrán, porque a partir de ese momento se le restituyen todos los poderes al Vaticano, que transforman al Vaticano en el monstruo que vemos hoy constelado en lo planetario, siendo una de las 5 sedes del nuevo orden mundial. Ayer hablábamos con Eduardo, algo que menciona Salvucci, muy interesante, que el nuevo orden mundial hoy se digita desde 5 sedes, fíjate, desde 5 ciudades-estado. Desde el Distrito de Columbia, en Washington, se organiza la parte militar del nuevo orden mundial, ¿no? Las órdenes militares salen desde Washington. Por eso habíamos dicho que la arquitectura de Washington es una arquitectura hiperbórea, porque de ahí salen las órdenes militares, o sea, para la parte guerrera del nuevo orden mundial. Por eso tiene que ser una estructura hiperbórea, con un Capitolio, un obelisco, el monumentalismo que habíamos mencionado. El pequeño detalle es que Washington DC, fíjate, está rodeado, pese a tener esa arquitectura hiperbórea, todo lo demás son barrios bajos, habitados por población negra, barrios peligrosísimos para entrar. Porque esa es la parte sinárquica, ¿ves? Es un tótem de miseria todo alrededor. Es lo que se constela. Los barrios más peligrosos para cruzar después de las 6 de la tarde están en Washington, curiosamente. Eso lo mencionaba el otro día alguien que fue agregado militar en Washington, que mencionaba esas paradojas, ¿no? De que junto al monumentalismo convive el tótem y el arquetipo miseria. Fíjate, desde Washington se emiten las órdenes militares. Sería la sede del poder militar del nuevo orden mundial, con el ejército norteamericano como gendarme del mundo, como guardián de la libertad. En Londres, que es otra ciudad-estado, fíjate, está la sede del poder mundial a nivel político. La dinastía de los Windsor, la City de Londres y todos los pactos que ha hecho la corona británica, por el cual a nivel político, mediante la implementación de la ley marítima del almirantazgo, se rige lo que es el poder del mar a través del libre comercio y el libre cambio, hasta el día de hoy. Luego está la sede religiosa del nuevo orden mundial, que es el Vaticano, que es otra ciudad-estado. Fíjate, eso de que el Vaticano hoy se constituye como una sede religiosa del nuevo orden mundial, ¿no? Del ecumenismo, de todo lo que son las encíclicas estas que sacó, todo lo dice San Francisco, ¿no? Yo le digo Pedro el Romano, que es el verdadero nombre. La encíclica esta Fratelli Tutti que sacó Pedro el Romano, que es la antesala de la religión mundial de la sinarquía. Por eso es un papa de izquierda, fíjate, opuesto al papa de derecha que estaba antes, que es Benedicto XVI. Porque en el final, fíjate, es un uroboros,
se juntan la derecha y la izquierda. Fíjate, estamos en un momento histórico en el cual hay dos papas. Hay dos concepciones del mundo. Uno, latente, que obligaron a renunciar y que está guardado a la sombra, Benedicto XVI. Y el otro, en pleno ejercicio de su función, que no verdaderamente es pontificial, sino todo lo contrario, que es Pedro Romano, Jorge Bergoglio, conocido como Francisco, que es un papa de izquierda, jesuita, que constituye la entelequia del poder jesuita, que es la cuestión del gobierno mundial. Fíjate, la sede del poder mundial en lo religioso nace cuando Mussolini firma el Tratado de Letrán y le devuelve el poder al Vaticano y lo separa de Italia como Estado pontificio independiente. Eso era lo único que no tenía que hacer Mussolini. Fíjate. Ébola escribe Imperialismo Pagano en 1928 para que eso no suceda. Fíjate. Para que prime el imperialismo pagano del Imperio Romano. Que no se firme la rendición incondicional ante los cristianos que incendiaron Roma en la época de Nerón. Bueno, Mussolini firmó la capitulación. Curiosamente, la misma persona que se le plantó a la finanza internacional y quemó la deuda externa de Italia en el altar de la patria, fíjate, que eso es un acto totalmente hiperbóreo, es la misma persona que al mismo tiempo firma el Tratado de Letrán y le devuelve todo el poder al Vaticano en el año 29. Por eso Ébola después, fíjate, no quería saber nada con ese libro, porque la estrategia psicosocial por la cual Ébola había escrito ese libro, Imperialismo Pagano, era para que Italia no firme el Tratado de Letrán. Pero como se le volvió el poder todo el catolicismo, a partir de ese momento Ébola tiene que hacer otra estrategia, que es, bueno, ya firmaron de lo general la cuestión con lo católico otra vez, bueno, ahora vamos a tener que otra vez meternos en la cuestión católica para recuperar elementos en el catolicismo del paganismo, y ahí empieza con la cuestión de los gibelinos, del imperio gibelino y la cuestión católica, rescatar elementos hiperbóreos dentro de lo católico para poder salir del laberinto, en el cual lo metió Mussolini, firmando el Tratado de Letrán. Fíjate. Después hay otra cuestión, también muy interesante, en la cual mencionan esta entrevista de Carena con Alcántara, cuando Ébola, después de ubicarse a la derecha de la derecha, fíjate, con todas las obras que escribió, El misterio del Grial, La tradición hermética, todas las obras monumentales que escribió sobre esoterismo, ¿no?, orientando al que lee en medio de todo ese abismo del cuadrante del alma de la humanidad, escrito sobre el judaísmo, escrito sobre la masonería. Ébola se tomó el trabajo de bucear en todo lo que hoy la gente habla sin entender las cuestiones del judaísmo, de la masonería. Y Ébola se ha metido en esos laberintos y ha dado las claves de la orientación para el individuo en cada tema que ha tocado. Fíjate, y Carena también y Alcántara se mostraban desconcertados de cómo, después de ubicarse a la derecha de la derecha, Ébola después, en el año 58, escribe Cabalgar el Tigre, que es otra vez mano izquierda a fondo. Fíjate, ¿qué se estaba constelando a fin de la década del 50? En lo general. Todo lo que después, fíjate, tomó la generación del 60 con el hipismo, con el tema de las drogas
el sexo, y toda la cuestión desconfigurante de mano izquierda. Por eso Ébola escribe antes que eso pase, en el año 58, Cabalgar al tigre, fíjate. Y después escribe Metafísica del sexo. Para orientar mediante el tema de las sustancias en Cabalgar al tigre y mediante el tema de desconfiguración en lo sexual, para orientar en el laberinto que se estaba constelando en lo general, en el que cayó toda la generación del 60, en ese abismo sin fondo, que es el hipismo, que tiene como emblema, recordemos, la runa de la muerte del mundo, que es la runa opuesta a la runa Man, que es la runa del mago. Bueno, la runa, que es se dice la runa de la paz, ¿sí?, de la paz de los cementerios, a mi entender, es la runa que simboliza la muerte del mundo. Eso es lo que se cuelgan los hippies en el pecho. Fíjate, lo opuesto de lo que dicen predicar. Y toda esa generación cayó en ese abismo. Bueno, quien les dio elementos para orientarse en ese abismo fue Ébola, cuando escribe Cabalgar el tigre y Metafísica del sexo. Y después Ébola termina, que eso tampoco lo mencioné en el reportaje, termina con dos actos heréticos por excelencia. Para que no se lo entronice como gurú, para que no se lo entronice como gurú, Ébola hace dos actos de guerra tremendos. Uno es escribir su autobiografía, pero no en términos personales, de la personalidad, ni desde el alma, sino la autobiografía que llama El camino del cinabrio. Recordemos que el cinabrio es un elemento alquímico, en el cual él explica el recorrido de su obra, o sea, qué quiso plasmar él en cada libro que escribió. Fíjate, es lo opuesto de alguien que escribe sus memorias. ¿Para qué querría, fíjate, alguien escribir sus memorias? Si está fagocitado por el pensamiento moderno, ¿no?, para que se inmortalice al autor en el registro cultural, para que sea alguien famoso. Entonces vamos a ver cuáles son los chismes de alguien famoso, ¿no?, y qué podemos chusmear acerca de ese personaje en sus idas y vueltas en el samsara. Fíjate, Ébola hace lo opuesto de eso en El camino del cinabrio, que es únicamente escribir acerca de su obra y permanecer él como personaje anónimo. Fíjate, eso para que no entronicen a su personalidad o a su alma. Y lo otro que hace es una de las cuestiones más luciféricas que yo he visto en toda mi vida, ¿no?, que es filmar un video, aceptar filmar un video, pero cuando Ébola estaba viejo, con todos los dientes podridos, mal vestido, es una cosa como bizarra, ¿no?, que hace entrar a un entrevistador y habla durante toda una hora, en francés, además, siendo él italiano y pro-alemán, hablando en francés acerca de sus cuestiones de la personalidad. Fíjate, ¿qué hace Ébola en ese video? Yo cuando le mostré ese video a Marcos Guío, me acuerdo, el traductor de Ébola para el mundo de habla hispana, Marcos Guío se quedó horrorizado de ese video de Ébola. Dice, no, esto no lo podemos mostrar, porque esto da una muy mala imagen de Ébola. Mira cómo está vestido, mira los dientes podridos, hablando en francés. Y en todas citas como francés, todo lo contrario a lo que él siempre dijo. ¿Por qué Ébola hizo eso? Que es un video que ya lo vamos a ver prontamente. ¿Por qué Ébola hizo lo que hizo en ese video? Fíjate, es la última performance dadaísta, pero en relación al ícono de Julius Ébola.
es para que nadie lo ponga, fíjate, como si fuera una estampita. Ni nadie puede hacer un culto a la personalidad de Ébola, porque es la performance de Dada. Vos ves ese video de Ébola y es una performance dadaísta. Es una cuestión caótica para el intelecto, ¿no? Para la cuestión racional y para la cuestión del alma arquetípica y para la cuestión física arquetípica. Porque es un desafío. El pensamiento táctico explota cuando ve ese video. Entonces únicamente queda visible, para quien lo tenga, las cuestiones de pensamiento estratégico. Porque es una gran autonegación que hace Ébola, fíjate, a través de la filmación de ese video. De las cuestiones personalistas, ¿no? De todas las cuestiones que él criticaba en el Kali Yuga. De seguir ciegamente a un líder, de la cuestión totalitaria de las masas, ¿no? Del reino del número, del reino de la cantidad, que son todas las cuestiones que hoy se ponen como el paradigma de lo que es bueno. Fíjate, que alguien tenga muchos seguidores, que alguien tenga una imagen física impecable, ¿no? Por supuesto construida por el marketing, que alguien tenga un discurso políticamente correcto en todo, ni se contradiga en nada, y finalmente que todo lo que exprese en su sentir no provoque desarmonía. Fíjate. Es prácticamente todo lo que hacen los políticos. Fíjate. Todos los asesores de imagen de los políticos. Por eso hemos elegido la película que elegimos, la de Bulworth. ¿De qué se libera Bulworth en lo que hace en la película? De todas estas cuestiones de la época, que los del marketing, ¿no? Le dicen que para tener más seguidores tiene que hablar de determinada manera. ¿Viste el latiguillo ese que mencionaba en la película? ¿No? Estamos a las puertas del nuevo milenio. Empezaba con él. Ponía play y empezaba a reproducir el discurso para ser aceptado por las mayorías. Fíjate cómo empieza la película de Bulworth, con una crisis existencial. Fíjate, alguien que es únicamente arquetípico no puede tener una crisis existencial como la que tiene Bulworth en el inicio de la película. Únicamente puede tener esa crisis alguien en el cual un abismo tiene la capacidad de asomarse en él. Para ver si tiene elementos para poder cruzarlo. Esa es la razón por la cual hemos elegido este film, Bulworth. Una película muy extraña. Una película que a mí me marcó muchísimo cuando la vi. Fue la época que estaba viviendo en Villa Urquiza, que estaba con la cuestión política. Yo en ese momento viajaba desde Villa Urquiza, iba por las noches, me gustaba ir a la filmación de un programa, se llama Ayer y Hoy, de Rensis, que lo invitaba a Salvucci. Y en ese momento estaban todos los personajes políticos en un programa de la trasnoche, que se filmaba ahí en el estudio del Picadero, un famoso estudio de televisión, a una cuadra de Corrientes y Callao, que se podía ir a la tribuna a presenciarlo en vivo, ¿no? Y a mí me gustaba ir porque me gustaba ver a todos los personajes de la política que eran invitados, ¿no? Ahí pasó Horacio Rodríguez Larreta, Castells de los Piqueteros, todos los referentes de más o menos del año 2000. Duhalde, todos los referentes que se puedan imaginar de los que estaban
eran los personajes del momento. Bueno, pasaron por ahí. Y a mí lo que me gustaba era verlos, cómo entraban al canal de televisión, qué cuestiones hablaban en cámara y qué cuestiones hablaban fuera de cámara, cuando la cámara estaba apagada. Y qué cuestiones no hablaban. Ni cuando la cámara estaba prendida, ni cuando la cámara estaba apagada. Porque de eso no se habla. Pero lo sugerían, fíjate, eso se ve. Yo lo escuchaba y lo veía en los gestos, en las miradas, cuando se tocaban determinados temas espinosos. Me acuerdo que cuando vino Castells, que era el de los piqueteros, ¿no?, que parecía una persona que no tenía formación, tenía una formación enorme. Y a Castells lo escuché decir una de las cosas más terribles que vi decir ahí en televisión. Por supuesto, off the record. Y fíjate, Castells era de izquierda, era de los piqueteros. De los piqueteros duros. Y así fuera de cámara, estaba conversando con De Rensis y le decía que Marx, si hubiera conocido a la Argentina, probablemente hubiera dicho que el opio de los pueblos no era la religión, sino el fútbol. En el caso de la Argentina. Y De Rensis lo mira, le dice, claro, le dice, ¿y por qué no lo decís ahora que te hago la entrevista? Y Castel cambia la mirada rápidamente, baja la mirada hacia el piso y dice, no, si yo llego a decir eso, me matan. Estoy muerto a partir de decir eso. Fíjate ese diálogo. Bueno, en ese momento yo estaba viendo la película Bulworth. Y por lo que se despertó en mí en la película Bulworth, empecé a ir a ese canal de televisión, en el estudio El Picadero, para ver a toda la clase política argentina, que era lo que decía en cámara, fuera de cámara, y off the record, y lo que no decían. Y esa fue mi formación, fíjate, en lo general. Fui casi 2 años. Era un programa picantísimo ese, en el cual De Rensis pasaba videos sobre la Reserva Federal norteamericana en esa época, que el dólar no lo emitía Norteamérica sino los bancos de la sinarquía, y que la dolarización argentina había sido un regalo de los británicos para darnos 10 años de margen para que la gente esté entretenida mientras se vendían a precio vil las empresas del Estado en el menemismo. Fíjate, todo eso se decía en esa época. Yo lo escuché. Y lo escuché de boca de los protagonistas, ¿no? Del off the record. Que es todo esto que aparece en la película de Bulworth. Y viajaba a la trasnoche y me volvía después. Ahí a Villa Urquiza. En ese momento estaba viviendo en la casa de un tío abuelo que había fallecido. Y que fue la casa en la que yo pasé como si fuera la etapa más feliz de mi infancia. La cual era una casa de chorizo con un jardín adelante, con una parrilla atrás. Mi tío vivía con su mujer y su perro, y ahí me gustaba pasar todos los veranos ahí, ¿no? Pues jugábamos a las cartas, jugaba a la pelota en la vereda con mis amigos, estábamos en el jardín, jugaba con el perro, ¿no? Todas las cosas que hacen a una infancia feliz. Los campeonatos de dados de general, a todas esas cosas. Cosas sencillas, pero muy profundas. Me acuerdo que mi tío refaccionaba permanentemente esa casa, que era una casa muy antigua, y a mí me gustaba ayudarlo a cambiar los enchufes, picar los ladrillos, pintar.
que ahí le tomé el gusto a las refacciones, a la capacidad de arreglar las cosas físicamente. Me gustaba, ¿viste? Con los obreros que traía mi tío, me gustaba tomar coca del pico, todos esos ritos obreros de los constructores, ¿no? Comer el asado ese de los obreros que hacen al mediodía, que son las cuestiones comunitarias, con las cuales te sentís hermanado, ¿no? Con los hermanos constructores, porque estás construyendo algo. ¿Y qué tenés en común con esa persona? Que estamos construyendo lo mismo. Estamos construyendo la misma casa. Fíjate, se genera una mística, por más que no se entienda eso bien, pero se siente. Fíjate, eso es lo que se debería sentir en lo nacional, en la patria. Tendríamos que tener ritos de construcción, cada uno desde su lugar, en el cual nos podríamos sentir hermanados, porque estamos construyendo una patria mejor. Fíjate, y es una cuestión física, en la cual te sentís parte de lo general. Pero fíjate, eso es algo que la sinarquía no permite, porque es peligroso. Siempre que se ha generado en la historia argentina momentos así, a través de San Martín, a través de Rosas, a través de Perón, la sinarquía lo demoniza automáticamente al líder carismático que provoca eso en su nación, en su patria. Que se hagan esos ritos de hermandad, de construir algo en conjunto para el bien común. Por eso la sinarquía siempre es enemiga de todas esas cuestiones. Bueno, mi primer contacto con esa cuestión, fíjate, lo tuve en esa casa antigua, que después terminé viviendo, ¿no? Y refaccionando también. Recordando toda mi etapa de la infancia. Bueno, en esa etapa vi la película Bulworth. Y me quedó grabado, me acuerdo, ¿no? La intervención de ese aparente indigente que aparece en momentos muy especiales de la película. Que todas sus palabras denotan sabiduría. No tiene ni una frase de más ni de menos. Es indigente, que es como un chamán vestido de indigente. Un chamán norteamericano que pone Warren Beatty en esa película. Norteamérica está lleno de individuos muy extraños que viven abajo de los puentes, que se calientan en los barriles, que están por fuera del sistema, pero porque ellos eligen estar por fuera del sistema. Es algo muy extraño. Y eso Warren Beatty lo ha puesto de manera magistral en esa película. ¿Viste lo que le dice? ¿No? Primero le advierte del abismo. Le dice que la clave para superar esa angustia existencial es abrirse a la posibilidad del abismo y cruzarlo, recuperando, fíjate, su propia identidad. Le dice que tiene que tener su propia canción, que tiene que encontrar su propia canción para atravesar el abismo. Y Bulworth, un senador demócrata, fíjate, reivindica quizá la mayor posibilidad para el Partido Demócrata, que es aliarse con las minorías que dicen defender, mezclarse con las minorías que dicen defender
y generar algo nuevo. Una película muy revolucionaria. Porque para hacer eso, primero, fíjate, se tiene que separar de todas las cuestiones a las que les dice que no. Primero tiene que blanquear la relación con los afroamericanos. ¿Viste? Cuando va a la iglesia de los afroamericanos, que le dice las cosas más terribles en términos del tótem. Dice que él está ahí por el dinero y que todos los políticos, Clinton, todos los políticos de esa época, iban exclusivamente por el tema del dinero y los votos, que se terminó. Y que todo eso que decían con el pico de integrar a la minoría era todo por la galería, para la tribuna. Pero Warren Beatty lo dice en esa época. A ver si nos entendemos. Porque es lo mismo que hizo Ébola en su vida. O sea, una cosa es hoy hacer una crítica al fascismo, ¿no? Eso es fácil. Porque si ahora todo es antifascista. O sea, cualquiera es antifascista hoy, ¿no? El tema es criticar el fascismo en la época del fascismo. ¿Por qué Ébola lo criticaba a Mussolini, pero viviendo a 3 cuadras de Mussolini en ese momento? Y criticaba el nacionalsocialismo cuando el nacionalsocialismo había tomado y ganado toda Europa. En ese momento critica el nacionalsocialismo Ébola. No desde la tarima de los vencedores después, sino todo lo contrario. Bueno, Bulworth critica al Partido Demócrata, fíjate, en pleno auge de los demócratas de Clinton, antes que aparezcan los republicanos con Bush, que eran los Illuminati, la línea Illuminati dura, con el autoatentado a las Torres Gemelas. Y las cosas que dice Warren Beatty en los reportajes. Vos sabés que la película esta no se proyectó en el cine acá directamente. Pese a tener una constelación de actores famosos, ¿no? Y de ser de un sello importante, no se pasó en el cine acá, ni en muchas partes del mundo. Ni se dobló al castellano para pasarla en el cable. Directamente se editó en video, me acuerdo con el sello ese de Gatti Video de los VHS. Yo tenía una copia, que era como una joya para mí. Porque antes no se pasaba, estaba prohibida esta película que se pase. A Warren Beatty en ese momento era, cuando él hace esta película, él estaba en el pico de su carrera, que había hecho Dick Tracy para el sistema, ¿no? Teniendo como amante a Madonna. Era el máximo actor de Hollywood, ¿no? El que tenía todas las minas, el que estaba con Madonna, que tuvo un romance con Madonna, estaba en el pináculo de su carrera, en lo mediático. Él hace esta película, escrita y dirigida por él, y actuada. Y Hollywood hace así, y lo borraron de la historia. Nunca más apareció Warren Beatty. Pasó de ser el máximo exponente de Hollywood en ese momento a ser, no existe, ¿no? Lo desaparecieron. Y Warren Beatty, en un reportaje que concede a los medios, ¿no? Él se refugió después en su familia, en su arquetipo familia. Él dijo que no le molestaba que hubieran hecho eso, porque él había conocido a muchos amigos políticos de él en Washington, que el sistema les había hecho lo mismo, que los había hecho desaparecer, que los había matado, dijo así en el reportaje, que los habían matado los medios, o a través de vituperarlos, ¿no? Con fotos comprometedoras, escándalos, chantajes, o los habían matado políticamente, de otra manera, con arreglos a sus espaldas. Y que él conoció a muchos compañeros de él, y él mismo que era militante demócrata. Y que todo lo que él puso en la película Bulworth era para blanquear eso, que él le debía a sus propios camaradas, desaparecidos por el sistema. Porque dice una de las cosas más terribles en ese reportaje.
que dice que los mejores dirigentes demócratas y republicanos, el sistema se encarga de ralearlos para que no lleguen a las situaciones de poder. Fíjate, lo mismo que en esa época yo confirmé acá en Argentina, igual, que los mejores cuadros del justicialismo que estaban en ese momento y están, fíjate, el sistema se encarga de que nunca lleguen a una situación de poder. Los que llegan son los peores, son los que más pactan, son los que más conceden, son los más inofensivos y los más funcionales para el sistema. Todo esto es lo que denuncia esta película, Bulworth. Que fíjate que si bien es un argumento samsárico, tiene cuestiones que van más allá de lo samsárico. Como la intervención de este chamán vestido de indigente, que le dice que sea un espíritu, no un fantasma. Porque hasta ese momento Bulworth era un fantasma. Era uno más, ¿viste? Que firmaba los pactos, ¿no? Que les hacía lo que le decía el equipo de campaña. No se salía del libreto. Estaba cansado de representar ese papel. Estaba harto de transformarse en un engranaje que acciona un dispositivo dentro de una gran máquina. La máquina de la sinarquía. Y la intervención de ese chamán en forma de indigente, ¿no? Que se da en momentos muy puntuales de la película. Fíjate que hacen cambios de 180 grados. Fíjate cuando él por primera vez empieza a decir la verdad en esa iglesia afroamericana. El alivio que siente que empieza a vivir. Y ahí, fíjate, toma contacto con Nina, interpretada por Halle Berry. Fíjate, cuando él toma contacto con Nina, que después se revela de forma terrible que era el sicario que había contratado para que lo maten a él, ¿no? O sea, era la mujer Cali. Nina era la mujer Cali que venía a darle muerte a él, a cortarle la cabeza. Y fíjate lo que se produce en el argumento. Que ella le hubiera cortado la cabeza, tranquilamente, lo hubiera liquidado, si él hubiera seguido con el argumento arquetípico. Pero ella no puede matarlo, porque él empieza a mostrar cuestiones que no son arquetípicas. Y ahí ella lo mira de otra manera. Y ahí la cimitarra de Cali, fíjate, queda suspendida en el aire. Porque él empieza a manifestar cuestiones que no son arquetípicas. Empieza a curar las heridas de su arquetipo familia, primero. ¿Viste lo que era el arquetipo familia de él? Que parecía todo muy lindo al principio, pero era toda una farsa. La mujer estaba ahí por la plata, lo único que querían los hijos era el cheque. Toda una cosa por conveniencia, era horrible en lo real. Entonces él empieza a curar todas esas heridas de su arquetipo familia, saliéndose de ese argumento. Y empieza a curar las heridas de la psicorregión, con la integración entre los blancos y los negros. Pues fíjate que en lo real, todo eso que dicen los demócratas, ¿no? De integrar a la minoría, de toda esa cuestión, es todo de pico. Estados Unidos, después de la guerra de secesión,
al día de hoy jamás pudo solucionar el tema racial. De hecho, la población negra en Estados Unidos viven en barrios cerrados o los confinaron en fábricas con el polo obrero. ¿Viste todo? Eso también se ve en la película Bulworth. Con el polo obrero de las ciudades como Detroit, fabricando autos. O sea, que trabajen todo el día en la fábrica, que estén en barrios cerrados, o si no que estén directamente en la cárcel. Porque el 80% de la población carcelaria norteamericana es de población negra hoy. Al día de hoy es eso. O sea que nunca desde la guerra de secesión Estados Unidos solucionó ese tema. Jamás. Y Bulworth pone la llaga ahí. Y fíjate que él se integra como demócrata, que es lo que debería ser un demócrata, si es fiel a su ideología, hasta el final, ¿no? Pasar por el mundo del negro, transformarse en su propio tótem, seguir a un chamán negro, que es el indigente, y unirse a Cali la Negra, para ver si tiene algo digno, como blanco, para que no le corte la cabeza y lo deje vivir. Fíjate, eso es lo que deberían hacer los demócratas, si fueran honestos. Pero fíjate que Bulworth denuncia que no lo son. Ese es el problema, que son satánicos. Tanto los demócratas como los republicanos. Porque fíjate que Bulworth está por fuera de eso. Gana por estar por fuera del juego demócrata y republicano. Después la escena cuando va a encontrarse con los magnates judíos de Hollywood. ¿Viste? Que dice, pues ustedes con la plata que tienen, ¿por qué hacen películas tan malas? Y ahí ya da a entender que si tienen toda la plata, y si tienen toda la formación, y si son todo tipo inteligentes y brillantes, ¿por qué hacen películas tan malas? Que sí que no les interesa orientar a la gente. Les interesa embrutecer a la masa. Viste que cuando toca el tema y dice la palabra mágica, ¿no? Los judíos que estaban sentados ahí se levantan y se van ofendidos. Pues dice, oh, otra vez. Nos clavan el puñal en el corazón, se victimiza y se van. Pero fíjate que lo dice claramente. A cada uno le dice la verdad correspondiente. A los afroamericanos les habla del tótem y del dinero. Y que lo que define todo es el dinero. Porque para el tótem lo que define todo es el dinero y el poder. Fíjate. Para Hollywood lo que define todo, fíjate, es el dinero y se los dice también. Y después cuando va a la cena de gala en donde están los petroleros y las compañías de seguro y las multinacionales, que después también les dice a todos el tema del demonismo de la economía. Y desde ahí encuentra su propia canción, fíjate, para danzar su propia danza. Fíjate, él tiene un discurso desnudo y puro, o sea, pureza y desnudez, los temas que habíamos venido viendo en los encuentros anteriores. El discurso de Bulworth es puro y desnudo. Y debido a que él se presenta en su pureza y en su desnudez, fíjate, Cali, si bien en vez de zapatearle el malambo encima del cuerpo y cortarle la cabeza, lo respeta. Porque él termina cantando su propia canción. Fíjate que él empieza autoinmolándose, ¿no? Contratando el sicario para dejarle el seguro de 10 millones de dólares a su hija de 17 años, para que cuando cumpla 18 ya está, esté salvada para toda su vida, ¿no? Él empieza haciendo el máximo acto de honor que podía tener para conocer qué tipo de familia. Dice, bueno, ¿quieren la plata? Bueno, está bien, me mato, me cobran los 10 millones de dólares y ya está, queda bien parada la línea de sangre. Y fíjate que por hacer ese acto de honor, ¿no? Para con su arquetipo familia, él en ese momento se libera del argumento del arquetipo familia.
y pasa a vivir en el abismo, no sabiendo si lo van a matar en cada momento. Porque cada momento podía ser el último. Desde ese abismo la conoce a Nina, a Cali. A Cali la negra. Fíjate. Todo un tema esa cuestión. Fíjate que termina la película, ¿no?, él ganando la elección, habiendo cantado su propia canción, habiendo llegado a la entelequia verdadera del Partido Demócrata, que es unirse con las minorías. Pero eso es lo que tienen que hacer los demócratas, fíjate, no los republicanos. Los republicanos tienen que hacer otra cosa. Porque los demócratas, fíjate, si vos ves el mapa de Estados Unidos hoy, tal cual va la elección, fíjate que los demócratas de Biden han ganado en la costa este y en la costa oeste, porque es la ley marítima del almirantazgo. Son los atlantistas, los del libre comercio, son los globalistas, los que manejan a Estados Unidos a través de las costas. Pero todo el poder de la tierra, fíjate, lo tienen los republicanos, que son los que votaron a Trump, que es la parte central de Estados Unidos, que es el poder de la tierra, de los continentalistas, ¿no?, de los patriotas, de los que defienden su pedazo de tierra con el rifle en la mano. Esos son los que apoyan a Trump. Por eso hoy hay dos Estados Unidos. Esto es muy interesante de considerar. La cuestión de la grieta que hoy afecta a Estados Unidos es una cuestión planetaria, en la cual el continentalismo, que antes era Eurasia, hoy está en lo profundo de Norteamérica, que son los que apoyan a Trump. Son los que defienden su pedazo de tierra con el rifle en la mano, con las armas en la mano. Son los que abogan por el aislacionismo en Estados Unidos. Son los que no querían involucrarse en la Segunda Guerra Mundial. Ese es el bando de los republicanos verdaderos. Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, fíjate, porque boicotearon al bando continentalista, que era aislacionista en Estados Unidos, que era la postura que reivindicaba el máximo héroe norteamericano, que era Charles Lindbergh, ¿no?, el aviador famoso que después se dedicó a la política. Los patriotas norteamericanos no querían inmiscuirse en la Segunda Guerra Mundial, decían que eso era una cuestión de Europa, y ellos eran aislacionistas, no tenían por qué meterse en la guerra de otros. Pero finalmente prevaleció el criterio atlantista de las costas norteamericanas, del libre comercio, de la cuestión globalista, que era lo que representaba Roosevelt y particularmente sus asesores presidenciales. Eso es lo que está constelado hoy. Fíjate. El poder del agua, ¿no?, los globalistas, y el poder de la tierra, los patriotas. Eso que se dirime hoy en Estados Unidos, se dirime hoy en el mundo. O sea, todas las cuestiones de lo general, de los argumentos de lo general, están circunscritas a esa cuestión. Fíjate. Está todo el mundo en suspenso a ver qué se dirime en Estados Unidos. Y uno no puede mirar para otro lado. Porque si bien son cuestiones samsáricas, no son cuestiones menores. Porque de acuerdo a lo que sucede en Estados Unidos en estos meses que tenemos por delante, de acá hasta enero particularmente, eso va a teñir los próximos 20 años en lo general. Fíjate que eso es tan así que la grieta falsa instalada en la Argentina, ¿no?, de las dos opciones falsas, ambas reciben órdenes de la embajada norteamericana.
Pero la embajada norteamericana está tomada por la línea de los globalistas y los demócratas. O sea, lo que consiguió defender Trump es para los nacionalistas y para dentro de Estados Unidos, para hacer todas las medidas proteccionistas para los norteamericanos y para garantizarle empleo a los norteamericanos. Que las fábricas de Estados Unidos vuelvan a Estados Unidos a producir. Eso es lo máximo que logró. Y ya eso es bastante. Pero lo que no puede, fíjate, con lo que no puede meterse Trump es con la política exterior norteamericana, que es todo el sistema de embajadas que sigue siendo manejado por Obama y Hillary Clinton y por los globalistas. Por eso todas las embajadas norteamericanas destituyentes de los gobiernos responden a los globalistas y a los demócratas, no a los republicanos. Fíjate que el gobierno de Macri, que estaba esperando que gane Hillary Clinton, como no ganó Hillary Clinton, quedaron pedaleando en el aire. Por eso no tenían plan. Y Alberto Fernández, no sé si se dieron cuenta, que dice que no tiene plan, es la continuación de lo mismo, porque estaban esperando que gane Biden con los globalistas. Y que cuando parecía que ganaba Biden, viste que Alberto Fernández pasó a tener su primavera la semana pasada. Y ahora volvió todo a estar en el limbo, porque están todos esperando que se defina el argumento con Estados Unidos. Porque son dependientes de los demócratas, que es de donde reciben las órdenes por teléfono. Por eso es una cuestión que sí o sí lo tenemos que tratar, sin quedar fagocitados por las cuestiones samsáricas. Fíjate, esto es una cuestión táctica. Fíjate. Yo no estoy a favor de Trump y en contra de Biden por una cuestión samsárica. Porque ni estoy bajo el argumento republicano, ni tengo odio al argumento demócrata globalista. Fíjate, no se trata de eso. O de ser de derecha y ser anticomunista. Tampoco se trata de eso. Se trata de que entre las dos opciones que se juegan hoy, ¿cuál es la opción estratégica que nos da más tiempo en el Wahlplatz para poder sostener posiciones hiperbóreas? Eso es lo que se define. ¿Qué es lo que más nos conviene a nosotros? Lo que sostenemos una enseña hiperbórea en este mundo. A mí lo que me interesa de Trump es los palos en la rueda que, queriéndolo o no, le ponen a la sinarquía. Porque no sé si se dieron cuenta el odio gnóstico que le tienen a Trump. Que pese a haber sido el presidente norteamericano que no inició ninguna guerra en todo su mandato, sino que las cuestiones bélicas las heredó de Obama, y pese a ser el presidente norteamericano que han votado más los latinos, los negros y las mujeres, fíjate, para el registro cultural de la sinarquía, es un presidente inestable, probélico y que puede pasar cualquier cosa, fíjate, siendo el presidente norteamericano que no inició ninguna guerra, ¿no? Que notable, y lo catalogan como racista y supremacista blanco, al presidente norteamericano que votaron más latinos, mujeres y negros y minorías. Fíjate, todo lo contrario es. ¿Por qué le tienen el odio gnóstico? Esa es la cuestión. Porque les impide llegar a la entelequia, sabiéndolo o no. Entonces, todo lo que le impida a la sinarquía llegar a un proceso entelequial, la sinarquía transforma a ese personaje, haga lo que haga, en un demonio. Lo tienen que demonizar. Fíjate que también la sinarquía demonizó a Mao en China, que pese a ser un gobierno de izquierda, como era de la tercera posición, fíjate, los ancianos de las 5 terrazas, que son esos viejos chinos con la barba
hasta la rodilla de las sociedades secretas, o sea, los sinarcas de Shambhala. ¿Sabés cómo le llaman a la revolución de Mao? La revolución de los 10 años perdidos. Así, ¿cómo? Claro, los 10 años perdidos para la sinarquía, porque en esos 10 años no pudieron hacer nada. Se interrumpió el plan de la sinarquía. Lo mismo que el peronismo. El peronismo, fíjate, el máximo odio gnóstico que le tiene la sinarquía no es por lo que hizo o dejó de hacer, sino por lo que le impidió hacer a la sinarquía. Se trata de eso. Y los castigos con las deudas externas a los países vienen por esas cuestiones. ¿Por qué los países deben tanto? ¿Por qué los países están condenados a indemnizar a la finanza internacional, que es la sinarquía? Por todo lo que han hecho los países en determinados momentos de sus historias, que han sido contrarios a los planes de la sinarquía. Eso es lo que tienen que indemnizar. Y Argentina se caracteriza por ser uno de los países que más hay, simplemente por llevar la contra. Fíjate. Esa cosa acá de la Argentina, que siempre le lleva la contra al poder omnímodo de turno, una cosa de rebeldía adolescente. Argentina siempre tuvo momentos de patear el tablero. Fíjate. Empezando por la independencia de la cuestión del Imperio Español, pasando por las invasiones inglesas y la resistencia a la ley marítima del Almirantazgo del Imperio Británico, arrebatándoles las dos banderas en combate al Imperio Británico en esa época, cuando era invencible, que están acá en la capilla de Santo Domingo, como estandartes, en la calle Defensa. Pasando por declararle la guerra a la OTAN y a Estados Unidos al mismo tiempo en las Malvinas. Y en el medio, fíjate, los actos de desobediencia de Hipólito Yrigoyen, retirando a la delegación argentina de las primeras Naciones Unidas, porque había puesto el dedo en la llaga diciendo que era todo muy lindo desde el pico, pero que no eran las Naciones Unidas, eran las naciones que le convenían a determinados intereses, y mandó retirar la delegación argentina. Eso es Hipólito Yrigoyen, en el máximo momento del superestado masónico de las Naciones Unidas, creado por Woodrow Wilson. Y después Perón, Juan Domingo Perón y Eva Duarte, un militar de derecha y una mujer de izquierda, se les ocurre hacer una revolución fascista unos meses después que el mundo derrota al fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Esa es la cuestión que se juega hasta el día de hoy, fíjate, en la cuestión de las leyes laborales. Porque las leyes laborales, fíjate, ¿por qué hinchan tanto con el tema de la reforma laboral en la Argentina? Y que es un obstáculo y que no se puede trabajar así, claro, es una piedra para la sinarquía. Porque la reforma laboral que hoy rige en la Argentina, con lo que queda de la CGT, está tomado de la Carta del Lavoro de la Italia fascista de Benito Mussolini, todos los derechos de los trabajadores. Con la jornada de 8 horas, las vacaciones, el aguinaldo, las licencias, todos los derechos que tienen los trabajadores hoy están tomados del fascismo. Por eso todos los liberales ponen el grito en el cielo que hay que hacer una reforma laboral, porque sin eso la sinarquía no puede hacer lo que tiene que hacer y va a pérdida. Entonces, como la sinarquía va a pérdida, exige que la indemnicen con deuda, por otro lado. Ese es el sentido de las deudas externas. O sea que todo acto hiperbóreo, fíjate, que se hace a través de la historia, la sinarquía después se lo quiere cobrar con una indemnización. Porque vos le decís, pero yo no te quise perjudicar, yo simplemente puse una bandera hiperbórea acá.
¿no? Para darle derechos a los trabajadores, en términos hiperbóreos. Y la sinarquía te responde, no, pero vos no entendés cómo es esto. Vos me tenés que indemnizar, no por lo que hiciste, sino por lo que me impediste hacer a mí, te dice la sinarquía, durante todos esos años, y hasta el día de hoy. Esa cuestión maniquea, fíjate, de esas dos fuerzas que luchan, que son dos fuerzas cósmicas, en combate perpetuo en el samsara. Eso es lo que menciona Ébola en Rebelión contra el Mundo Moderno. Que la historia está compuesta de esas dos fuerzas que siempre están en contienda, ¿no? Es lo individual, ¿no? Agartha, el individuo absoluto, contra el poder de lo general, Shambhala, el número, la masa. Y esas dos fuerzas, esa contienda, fíjate, satura todo, satura cualquier argumento familiar, cualquier argumento de la psicorregión y finalmente cualquier argumento de la época. Eso es lo que se ve en la película que vimos hoy, en Bulworth. Fíjate que Bulworth termina siendo objeto de un atentado, ¿no? Como muchos presidentes norteamericanos, precisamente por haber encontrado su canción y dicho su verdad. Viste que el final de la película es el chamán, ¿no? Afroamericano apoyando a Bulworth en la puerta del hospital, en la puerta del hospital Sinaí, un ícono norteamericano muy especial, pidiendo que se recupere, porque en realidad no es Bulworth el que se tiene que recuperar, es Norteamérica. Y ese dilema está plasmado al día de hoy, 20 años después de esta película que vimos, que es del año 98. Hoy quien está en terapia intensiva, fíjate, es Norteamérica. Y la importancia que tiene que Norteamérica esté en terapia intensiva es que Norteamérica es el primer Estado-nación que se crea en 1776. Por lo tanto, si la sinarquía quiere acabar con la concepción del Estado-nación, tiene que empezar dinamitando al primer Estado-nación que se creó, al más fuerte. Porque si ese Estado cae, por efecto dominó, caen todos los demás. Eso es lo que se está jugando hoy. Por eso la sinarquía apuesta a una guerra civil en Norteamérica. Y están dados todos los elementos para eso. Así que ese es el dilema que nos atraviesa. Fíjate, estamos en la antigua lucha entre la tierra, entre el poder de la tierra, el continentalismo, la patria, y el poder del mar, el atlantismo, el globalismo. Y esa contienda finalmente se dará en todo Estado-nación. Los que protejan su tierra, ¿no? Con las armas en la mano. Y los que estén dispuestos a venderla al mejor postor, buscando la ventaja y haciendo la diferencia, sin que les importe nada de todo lo demás. Esa es la verdadera grieta. Ese es el verdadero abismo que todo individuo, en su estrategia de liberación, deberá aprender a cruzar, sin ser tragado vivo
por los argumentos de la serpiente bicéfala, de la dualidad, del demonio de la dialéctica, como bien mencionaba Ébola. Así que hoy, más vigente que nunca, sé un espíritu, no un fantasma. De fantasmas el mundo está lleno. Hacen falta espíritus encarnados que atraviesen sus propios abismos, cantando sus propias canciones. Así que desde aquí, bienvenidos a la batalla. Bienvenidos a ese antiguo crisol, a esa extraña mezcla de guerra y magia que templa a los grandes espíritus en todo momento histórico. Somos afortunados. Vivimos tiempos difíciles en los cuales se gestan los hombres fuertes. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado.